bienvenidos a nuestro diplomado, la experiencia de Pentecostés como camino de unidad de los cristianos. Cuando hablamos de la experiencia de Pentecostés, hablamos sin duda de la obra del Espíritu que trae consigo precisamente no solo sendas de fraternidad, sino de unidad verdadera, donde el otro no solo es mi compañero de camino, donde el otro es realmente mi hermano. Y esto se entiende, esta obra del Espíritu se entiende desde el misterio pascual, desde el misterio de Jesús y desde el encuentro personal con Jesús. Sin duda, el corazón se abre a una experiencia novedosa, experiencia del Espíritu. El Espíritu nos lo recordará todo. El Paráclito vendrá en nuestra defensa. Pero todo parte del encuentro y de la obra de Jesús. Así de hecho empezamos la clase pasada en este módulo de la neumatología paulina, la experiencia del Espíritu en San Pablo. Y en la primera clase nos detuvimos bastante tiempo a relatar un poco cómo el ministerio de Pablo, su pensamiento, parten de una experiencia con Jesús, que no se pueden separar lo que Pablo enseña con lo que Pablo ha vivido. Pero veamos hoy a profundidad precisamente qué es esto que Pablo ha vivido realmente. ¿Cuál es la realidad que Pablo vivió y que ahora enseña a través de sus cartas? Todos sabemos que la palabra espíritu en griego, pneuma, está muy presente en las cartas paulinas. Aparecería unas 164 veces, más o menos, el término neuma. Pero hay que hacer la salvedad que cuando se habla de neuma en Pablo, no siempre se habla del Espíritu de Dios. Neuma también puede significar otras cosas. Y de eso quisiera precisamente hablar en este instante para que, teniendo claridad sobre los significados específicos de esta palabra, entendamos bien cuando se refiere a la obra del Espíritu. Entonces, en los significados específicos, neuma puede significar en Pablo, primero como el alma o ser significado del alma, en un sentido de conciencia psicológica del hombre, como el pensamiento. Si leemos 1 Corintios 2, 11a, tal vez hace referencia a este significado. Pero en el sentido más general y semítico, neuma puede significar persona. Recordemos que en el mundo semita, en el mundo hebreo, no hay divisiones como en el mundo griego, cuerpo y espíritu, no. Para los semitas, cuando hablan de cuerpo, hablan de todo el ser humano. Lo mismo en el mundo semita, cuando se habla de espíritu, se habla de toda la persona. Entonces, primera enseñanza de esta clase. No siempre cuando aparece el término neuma en las cartas paulinas se refiere al Espíritu Santo. Neuma también puede significar la persona humana, el pensamiento humano. Eso es lo primero. También puede significar la interioridad de la persona humana, muy unida precisamente a la mente, al corazón, a la mentalidad de la persona. Neuma también puede significar o puede tener esta línea de disposiciones psicológicas. Eso lo encontraremos en 1 Corintios 4, 21. Gálatas 6, 1 iría también en esta línea. Romanos 12, 11 también pudiera traer este significado de neuma. Tercer significado también puede ser la expresión de las diversas realidades antropológicas, es decir, el hombre en su más específica identidad, pero
en cuanto está investido por la potencia transformadora y elevante de Dios y bajo su inmediato influjo. En términos de teología, se puede decir que el Espíritu designa entonces al hombre en el estado de gracia santificante. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:12, cuando habla del toneuma tu exoutheu, el Espíritu que viene de Dios. O Efesios 1:17, cuando se habla de la gracia creada. Entonces, es esa realidad interna, pero que ha sido auxiliada por la dimensión divina, por esa dimensión sobrenatural que incluso recibimos y hemos sido renovados por el bautismo y hemos sido llamados hijos de Dios. Neuma entonces también puede significar esta realidad espiritual. También neuma puede significar esa evocación cuando decimos que procede del espíritu del bautizado o bien del Espíritu de Dios. Es decir, neuma designa la actividad del Espíritu de Dios en el hombre y no el espíritu humano santificado, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, atención, neuma puede tener primero todo un significado muy humano, pero también neuma puede significar la acción del Espíritu en la vida del hombre. Y por último, neuma significa, ahora sí, el Espíritu de Dios. Y es precisamente este significado el que nos interesa en nuestro diplomado. Es este significado del Espíritu de Dios el que precisamente vamos a profundizar un poco más. Entonces, lo primero que hay que decir es que al hablar del Espíritu, Pablo en sus cartas casi siempre lo presenta unido al Padre y al Hijo, es decir, en esa confesión trinitaria de fe paulina. Esto es interesante y es importante porque en Pablo ya se presenta precisamente cómo el Espíritu y la obra del Espíritu está unida sin duda a la obra salvadora del Padre realizada por Cristo en su muerte y resurrección especialmente. De hecho, por eso en Romanos 8:9b va a decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Entonces hay una unidad, volvemos a lo mismo. Ya les decía que Pablo enseña lo que vive y por eso ahora estamos mostrando claramente, precisamente, que lo que ha vivido es lo que está enseñando, que es el Espíritu el que nos lleva a tener certeza de que somos de Cristo, de que somos de Él. Por eso la experiencia del Espíritu en Pablo indica unidad y por eso Pablo va a hablar después del cuerpo de Cristo. Todo eso también como obra del Espíritu. El Espíritu entonces nos une a Cristo y en Cristo precisamente nos une a toda la iglesia, nos une como hermanos. La experiencia del Espíritu en Pablo es experiencia de unidad. Veamos entonces precisamente a la luz de esto que les estoy diciendo, de cómo el neuma, el Espíritu, aparece en Pablo. Pablo entonces habla del Espíritu de Dios en algunos textos que les quiero citar. Romanos 8:9, en el versículo 11 otra vez, en el versículo 14, versículo 15 y 19 de Romanos 8, en Primera de Corintios 2, en los versículos 11, 12 y 14, Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:11, Primera de Corintios versículo 19 del capítulo 6 también, en Segunda de Corintios 3:3, Filipenses 3:3, Primera de Tesalonicenses 4:8. Ahí aparece precisamente la mención del Espíritu como Espíritu de Dios. Pero para saber a qué se refiere Pablo al hablar de Espíritu de Dios,
tenemos que tener presente lo que la iglesia primitiva conocía ya del Antiguo Testamento. Porque es que esta expresión Espíritu de Dios en hebreo, Ruach Adonai, está presente sin duda. Y ya es conocida en el Nuevo Testamento porque ha sido citada y mencionada ya en el Antiguo, en la enseñanza veterotestamentaria. Por eso entonces, para saber cuando Pablo habla del Ruach Adonai, del Espíritu de Dios, ¿a qué se refiere? Lo primero que hay que decir que se refiere precisamente a la presencia y comunicación de Dios en el mundo. Así lo entiende el Antiguo Testamento. Especialmente esa presencia y comunicación, especialmente en los seres humanos. Dios se comunica y se vuelve hacia el ser humano, hacia nosotros, y esa comunicación de Dios en el Antiguo Testamento es Ruach. Es una expresión pues que tiene el sentido de expresar la relación de Dios con los seres humanos. Así el espíritu que hace profetizar o impulsa algunas acciones extraordinarias de algunos hombres son gracias a la comunicación de Dios. Entonces es el espíritu el que impulsa. Esto en la enseñanza del Antiguo Testamento, pero que está en la enseñanza de Pablo. Entonces, cuando hablamos de Espíritu de Dios en la enseñanza paulina, primero tenemos que hacer referencia a lo que el Pablo, fariseo, estudioso de la ley, conoce del Antiguo Testamento. Además, entonces, de las obvias influencias veterotestamentarias, no podemos olvidar también la analogía humana normal presente, presente, por ejemplo, en 1 Corintios 2, 10, 11. A nosotros nos reveló la sabiduría por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, también las profundidades de Dios. Porque ¿qué ser humano conoce las cosas del ser humano, sino el Espíritu del ser humano que está en él? De la misma manera, Dios, las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Pablo toma como referente al espíritu humano para hablar de aspectos divinos relacionados con la sabiduría y el conocimiento. Era una forma de expresión accesible a su auditorio de origen pagano. Por otro lado, entonces, es un indicio del nivel en el que Pablo coloca el neuma, que es la esfera de lo divino, la condición divina del espíritu. Esto es importante porque, atención, cuando Pablo habla de espíritu, ya dijimos que hay varios significados, pero cuando habla de espíritu de Dios, Pablo deja muy claro, precisamente, deja muy claro que el elemento divino de ese espíritu, por eso dice de Dios, ese de algunos hablan de un genitivo de pertenencia, el espíritu que pertenece a Dios, pero algunos hablan que ese de también puede significar un igual, que ese espíritu es igual a Dios. Sin duda, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero para decir que cuando Pablo habla de espíritu, de Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lo presenta en la esfera divina. Esto es importante. Pablo entonces, decidido creyente, ha experimentado en su vida la acción de Dios. Y por esta acción de Dios, Pablo tiene una especial relación con él. Por eso Pablo puede hablar del Espíritu de Dios en él mismo y en los demás creyentes. Pero lo hace de una forma especial, ya no solo como un mero eco del Antiguo Testamento. Porque Pablo presenta la acción de Dios respecto a la humanidad y al mundo que ha tenido lugar en Cristo y por Cristo, precisamente la presenta de una manera novedosa. De hecho, la relación de Pablo con Dios ha ocurrido de esa forma, en su encuentro con Cristo. Lo que Pablo llama Espíritu de Dios no está en modo alguno separado de Cristo, y este Cristo resucitado.
Parece que en Corintios, en 2 3, 17 leemos, Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No debemos identificarse sin más el neuma con Cristo. Es decir, no son la misma cosa, esto también es importante. La misma segunda parte del versículo 18, donde Pablo del Espíritu del Señor orienta hacia una posible distinción. Hay otros textos que sin duda parecen diferenciar al Espíritu de Cristo. Esto es importante porque la primera parte de nuestro curso he insistido mucho en que la obra del Espíritu nos lleva precisamente a esa, más bien del encuentro personal con Cristo, tenemos experiencia del Espíritu, pero hay que diferenciar que no son una misma cosa. O sea, que son el Espíritu y Cristo son dos personas distintas, sin duda. Son dos realidades distintas. Entonces, les decía, incluso en algunos textos hay la diferenciación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Primera de Corintios 12, 1, 3, en el saludo bellísimo. En esa realidad donde se presenta esta enseñanza trinitaria. En Segunda de Corintios 13, 13, también encontramos esa diferenciación. Ahora, hay otros lugares en los que se acentúa la distinción entre el Hijo, Cristo y el Espíritu. Muy importantísimo es Romanos 1:14, donde se dice, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. O sea, queda clarísimo. Dejando aparte ciertas dificultades de este texto, emerge de él, cuanto menos, una especial conexión entre el espíritu de santidad y la resurrección de Cristo, lo cual también se encuentra de diversas maneras en otros lugares, como Romanos 8:11 o en Primera de Corintios 15:45. Esto entonces es importante cuando hablamos de el espíritu diferente de Cristo, aunque están unidos en la obra paulina. Ahora, el Espíritu de Dios también aparece como Espíritu Santo. El Neuma Santo, Primera de Tesalonicenses 1:5 y en el versículo 6, también en Primera de Tesalonicenses 4:8, Primera de Corintios 6:19, 12:3, Segunda de Corintios 6:6, Romanos 5:5, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o Espíritu Santo, realmente con artículos solo son 3 de estas expresiones. Primera de Corintios 6:19, Segunda de Corintios 3:13 y Romanos 5:5. Ahí aparece el Espíritu Santo. Las otras habla como Espíritu Santo. O Romanos 1:4 que dice Espíritu de Santidad. Algo importante entonces, y no por obvio, pues no se puede omitir, es que esta locución no se debe entender estrictamente en el sentido del posterior Espíritu Santo de la tradición teológica cristiana. Es conveniente no proyectar en las concepciones paulinas algunos rasgos del espíritu que luego han sido incorporados a la doctrina cristiana. Por ejemplo, lo personal, aun cuando haya pistas en las cartas que dieron pie a los posteriores desarrollos. Ciertamente, no parece que para Pablo Espíritu Santo sea nada esencialmente diferente del Espíritu de Dios ni del Espíritu de Cristo, tal como hemos dicho hasta ahora. Espíritu de Cristo, pero distinto de Cristo. Esto es importante. Se trata de un modo sintético de designarlo. Ahora, este espíritu también, damos un paso más, este espíritu es el que realiza en cada persona un nuevo ser o da una nueva vida. Para Pablo, por ejemplo, estar justificado es tener el espíritu, Gálatas 2:16. También somos hijos de Dios por este mismo espíritu, Gálatas 4:6, Romanos 8:17. Pertenecemos a Cristo porque tenemos su espíritu. Eso dice Romanos 8:9. El mismo espíritu nos ha dado entonces la libertad de la situación de la ley, del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Todo esto nos muestra cómo el espíritu no solo nos introduce en la vida de Dios, sino que nos permite vivir
realmente una nueva vida. No solo nos permite vislumbrar la vida de Dios, sino que nos involucra en esa vida de Dios. El Evangelio en 1 de Tesalonicenses 1:5, que es fuerza salvadora de Dios, también es mediado por el Espíritu. El mismo Espíritu nos hace confesar a Jesús como Señor, lo cual nos convierte en cristianos. Nadie hablando en el Espíritu de Dios dice anatema a Jesús, ni nadie puede decir Señor Jesús, sino es en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Esto es importante. La vida del Espíritu, entonces, es la salvación misma, porque se trata de la vida divina comunicada al ser humano. El capítulo 8 de Romanos expone diversos rasgos fundamentales de esta vida en el Espíritu. Recuerden que esta fue la tarea que les dejé la vez pasada. Quiero ahora continuar en esta enseñanza de lo que el Espíritu hace, de lo que el Espíritu hace. ¿Cuáles serían entonces esos efectos del Espíritu en nuestra vida? El primero, o el efecto, el primer efecto de la presencia del Espíritu en el ser humano, de la unión con Él, es lo que ya hemos dicho: constituirnos en la condición de seres humanos en Cristo. Ese es el primer efecto de la obra del Espíritu. El Espíritu vivificante en Cristo resucitado. Esto, pues ya he hablado muchísimo, he hablado mucho de esto, ¿no? Pero también el Espíritu, entonces, en esta misma línea, en esto de lo que el Espíritu hace, es que nos hace hijos. Cuando se habla de la filiación y la libertad, que son rasgos esenciales de la vida del cristiano. Ahora, pero el Espíritu no solo nos lleva a este encuentro, nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo también llena de actividades que realiza en el individuo la comunidad. Precisamente en esas actividades se revela la presencia y realidad del Espíritu. Pablo menciona tantas actividades atribuidas a él y de tales características que podemos hacernos una idea de lo que Pablo tenía en su mente cuando hablaba del Espíritu. El Espíritu entonces actualiza en nosotros, por ejemplo, el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos tiene y se ha mostrado en la muerte y resurrección de Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo también ayuda a nuestra debilidad. Nos ayuda a orar como conviene, Romanos 8:26. E intercede por nosotros con gemidos inefables. Pablo es el único en el Nuevo Testamento que atribuye explícitamente estas acciones al Espíritu. Pablo también no habla tanto de dones para una actividad concreta, sino de actitudes y modos de ser globales que denomina frutos del Espíritu en Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo y otros. Esta lista es un mero catálogo indicativo y no es exhaustivo. Tales actitudes, como es obvio, van unidas a determinadas conductas que Pablo aquí menciona diciendo simplemente: si vivimos con el Espíritu, caminemos también con el Espíritu. Entonces, la presencia del Espíritu hace vivir de una manera determinada, es decir, de una manera ética. Ahora, el Espíritu, decía, ofrece e impulsa actividades individuales, pero también comunitarias. La comunidad es importante en la concepción paulina del Espíritu. Es el creador de la misma comunidad. Y esto entonces viene muy bien a nuestro seminario, a nuestro diplomado, porque cuando estamos hablando precisamente de unidad. El creador de la misma comunidad es el Espíritu en la teología paulina.
Uno de los motivos por los cuales Pablo habla del Espíritu es precisamente el de destacar su papel de vínculo de unión entre los cristianos, por encima de las diferencias individuales. El constructor de la comunidad es el Espíritu. De hecho, una de las primeras finalidades del capítulo 12 de Primera de Corintios es mostrar que los diversos carismas de los miembros de la comunidad, frutos ellos mismos del Espíritu, no son fuente de división, precisamente por proceder de un único y mismo Espíritu. Hasta 7 veces, insiste Pablo, en la única fuente de esos dones. Así el Espíritu es lo que constituye la unidad de la iglesia por encima de las posibles diferencias. Esto lo quiero subrayar. El Espíritu es lo que constituye la unidad de la iglesia por encima de las posibles diferencias. Hablando del símil del cuerpo, aunque dentro de una concepción fisiológica más griega, se ha hablado del espíritu como alma de ese cuerpo. Sin insistir en lo acertado de la imagen, podemos asumirla un tanto para indicar la unión entre los miembros de la iglesia. Otra imagen de la comunidad y de sus miembros es la de la carta escrita por el Espíritu de Dios, segunda de Corintios 3:3. En el contexto del servicio de la nueva alianza puede indicar que la comunidad cristiana reunida por el Espíritu testimonia ante las gentes la nueva relación de Dios con los seres humanos. Esta nueva comunidad no se sujeta a la letra, sino que en coherencia con la predicación paulina de la libertad, carácter de la vida cristiana, es guiada por el Espíritu. La libertad, efectivamente, no solo es una prerrogativa del individuo, sino que la propia comunidad poseedora del Espíritu es la comunidad que tiene el Espíritu precisamente por ese Espíritu declara y confiesa que es hacedor de la nueva comunidad. Es el Espíritu el que hace la nueva comunidad. Es el Espíritu también el que la congrega, la hace, ya dije, la congrega, es la que promueve su apostolado. Es el Espíritu el que mueve la comunidad al servicio. Y de hecho, todos sabemos que los carismas son regalos del Espíritu para servir a la comunidad, para que la comunidad crezca. Pero esa comunidad, atención, es comunión. Esa comunidad que el Espíritu mismo ha suscitado y que se nutre, se ayuda, se sustenta por la gracia y por el obrar del Espíritu y con los dones y carismas, está llamada primero a eso, a ser comunidad, a vivir en unidad. Este término comunidad entonces en Pablo no es superficial y tiene que ser precisamente entendido desde allí. Tiene que ser entendido desde allí. Yo quisiera ir redondeando ya un poco, porque creo que en nuestro curso hemos dicho varias cosas de tipo teológico, y quisiera ahora irme al plano pastoral, que creo que también es importante e indispensable en nuestro diplomado. Cuando hablamos de la experiencia del Espíritu en la teología paulina, estamos diciendo ahora hacia el final de esta clase que el Espíritu funda la comunidad, la congrega, mueve su apostolado, la sostiene con la gracia, crece con los dones y con los carismas, pero eso no solo es una realidad teórica. Es decir, la obra del Espíritu, nos lo enseña San Pablo, en la comunidad es esencial porque es el Espíritu el que le da el norte. Es el Espíritu el que muestra el camino hacia dónde dirigirse. Pero no solo eso. Es decir, no solo sostiene la misión,
sino que el Espíritu, en concepción paulina, realmente da vida a la comunidad, entendiendo vida no solo como existencia, sino entendiendo vida como fecundidad, entendiendo vida desde la experiencia de los mismos frutos. Cuando hablamos entonces de la experiencia de Pentecostés como camino de unidad, tenemos que subrayar que esa obra del Espíritu de unirnos primero a Cristo, de hacernos hijos del Padre, la filiación, también es constituyente de la vida comunitaria. No se entiende una comunidad sin Espíritu Santo. No se entiende en Pablo la experiencia de unidad, de misión, de apostolado, sin la obra del Espíritu. El Espíritu unifica, el Espíritu da unidad. Y Pablo tiene muy claro que unidad no es uniformidad. Esto es importante. Pablo tiene muy claro que somos distintos, que somos diferentes, pero que en lo esencial estamos unidos. Precisamente por eso, acuérdense, lo primero que hace el Espíritu es toda la primera acción del Espíritu que nos refiere es a la unidad con Cristo. Es decir, nos recuerda que es lo esencial, pero Pablo sabe que somos distintos, que somos diferentes, pero que a pesar de que somos diferentes, podemos vivir como hermanos. Y precisamente es por eso el título de este diplomado. Reconocer que la obra del Espíritu es obra de unidad, no de uniformidad. Podemos ser diferentes, pero podemos ser hermanos y vivir como hermanos. Sin olvidar lo esencial. El Espíritu nos recuerda qué es lo esencial. La unidad con Cristo. Eso es lo primero. Pero después reconoce Pablo que el Espíritu también nos da y es consciente de que somos distintos. Y precisamente en esa diferencia también nos enriquecemos. No diferencia en lo esencial, insisto. Pero que también en esa dinámica la iglesia se enriquece. En el ejercicio de los carismas, en el apostolado. Ahí se enriquece la iglesia. Se enriquece para la unidad. Se enriquece para la comunión. Obra del Espíritu igual obra de comunidad. Obra de comunión. Por eso, donde hay divisiones, es fácil discernir que el Espíritu no está actuando. Que el espíritu del mal lo que quiere precisamente es dividirnos. El Espíritu Santo, en su actuar, lo que quiere es unirnos, respetando que podemos tener carismas distintas, pero procura la unidad. En Pablo es clarísimo, son tantos textos. Yo quiero entonces invitarlos precisamente como conclusión y como tarea final de esta clase, a que ustedes pudiesen hacer un pequeño ensayo de unas 2 hojas, donde les propongo que escriban bajo el tema de la unidad como obra del Espíritu en la teología paulina. Y que busquemos citas bíblicas que sustenten un poco, ya les he dado muchas, pero que sustenten un poco este principio que puede iluminar este ensayo. La unidad como obra del Espíritu en el pensamiento o en la teología paulina. Si se entran en los textos, si podemos leer a profundidad, esto será evidente. Esto será evidente.
Y es un reto para nosotros hoy. Es un reto para nosotros aceptar al Espíritu que da unidad. Lo más fácil es criticar al otro, lo más fácil es alejarse del otro. Hay que tomar decisiones en el Espíritu. Y una decisión en el Espíritu es vivir en unidad. La experiencia de Pentecostés es camino de unidad de los cristianos. La obra del Espíritu en Pablo es obra de unidad, es obra de comunión, es obra de fraternidad. Que el Señor les bendiga. Espero que este seminario sea de mucho provecho para que crezcamos precisamente en la profundización de la enseñanza que nos da la Sagrada Escritura, específicamente en Pablo, sobre cómo el Espíritu nos empuja, atención a la palabra, nos empuja por caminos de unidad. También es de aclarar que estas dos clases no eran una predicación, por eso eran una clase. Hago la diferencia porque aunque hay un énfasis al final pastoral, es importante que no solo tengamos el anuncio querigmático sobre la unidad y la obra del Espíritu, sino también que profundicemos en estos textos. Que el Señor pues les bendiga, les llene de su gracia y de su amor, que el Espíritu Santo les sorprenda con su gracia y con su bondad. Bendiciones.